Sooners, Oklahoma. Qué difícil campaña 2024 tuvieron los Sooners. Se va Lincoln Riley hace años, se va Caleb Williams, llega nuevo head coach, llega nuevo sistema, y de pronto ya no eran la superpotencia ofensiva, ahora eran una superpotencia defensiva. Era muy estéril en ataque, con Brent Venables, que entra a su año 4, y mucha especulación de si este es el ahora o nunca para Venables. Si no hay resultados, pareciera año de despido, Yayo. Sí, bueno, Brent Venables, yo creo que es uno de los head coaches que está en el asiento caliente, en el hot seat. No hay, sin lugar a dudas, ni más ni menos. La temporada pasada terminaron con un récord de 6 ganados, 7 perdidos, la ofensiva número 60, la defensiva número 91 de toda la nación. Estamos hablando de 130 equipos. Realmente es un caos los Sooners de Oklahoma. El director atlético esta semana anunció que se retira. Ahora sí, la persona que trajo Venables se retira este año en diciembre. Entonces, hay problemas, hay problemas en los Sooners, y Brett Venables tiene que reclutar, no hay de otra, ¿no? Pero, ojo, también sabiendo eso ya, Brett Venables, ¿qué hizo? Pues ni más ni menos, en su equipo, fueron de los equipos que tuvieron más regreso de talento, tuvieron 12 jugadores, tanto a la ofensiva 6 y 6 a la defensiva, pero lo más importante es, pues trajeron al quarterback de ni más ni menos, de Washington State, John Meter, para sustituir al quarterback titular que tenía, ¿no? Otra de las cosas también, los Sooners trajeron ni más ni menos del portal de transferencia 21 jugadores. Con eso les digo todo, 21 jugadores. Medio equipo. Es que el año pasado se quedaron sin receptores, sin corredores, sin mariscal de campo, pues dijeron, ¿sabes qué? Hay que armar otro equipo por si acaso. Exacto. Sí, exacto, un plan B. Y también llega un evaluador importante de talento, Jeff Nagy. Platícame de él. ¿No? Sí, Matt Nagy. Matt Nagy es el de los Chiefs. Nagy es el de los. Tienes razón, es el del comité, era el Senior Bowl. Del Senior Bowl, exactamente. Era la persona encargada de reclutar a los jugadores, de hacer las invitaciones, de todas esas cuestiones, de hablar con los equipos y decirles qué quieres que veamos de cada jugador. Ok, lo vamos a poner en ese rol. Va a ser muy interesante y tiene un conocimiento de cómo funciona y el talento que hay a nivel universitario muy, muy importante. John Matier a mí me encanta, es un jugador muy interesante. En Washington State, pues sabemos que también con todo esto de la forma en la que abandonaron en su conferencia todos los equipos, pues a Washington State le tocó un calendario mucho más accesible de lo que normalmente le hubiera tocado, ¿no? Jugó contra muchos rivales de la Mountain West, contra muchos rivales de divisiones o conferencias de menor nivel. Entonces, el tipo realmente lideró el FBS en touchdowns, es un playmaker, pero no sabemos si lo va a poder hacer ahora al nivel del SEC, donde Oklahoma tuvo muchísimos problemas el año pasado. Contra Tennessee perdieron por 10 puntos, contra South Carolina les metieron una paliza, contra Ole Miss perdieron por 12 puntos, contra Missouri dejaron ir una ventaja, contra LSU no compitieron, perdieron por 31 puntos contra Texas. Cada que enfrentaron a un rival de verdad se cayó este equipo completamente. Entonces Matier, que no ha jugado contra esos, a pesar de que viene de ser el mariscal de campo más productivo del NCAA, pues tenemos esa duda de qué va a suceder ahora, ¿no? Lo bueno es que Venables tiene normalmente buenas defensivas. Entonces, en realidad van a limitar al rival muchas veces a que no anote tantos puntos. La cosa es que el año pasado, cada que les anotaban más de 21 puntos, perdían. 6 derrotas, 0 victorias cuando les anotaron 21 puntos. Matier, en teoría, les da una posibilidad para que eso sea distinto. Llega Matier con movilidad, con buenas prácticas, se reporta en los entrenamientos primaverales. Llega Jaden Ott, corredor de Cal. Y veo hasta 4 receptores, Santi. Giovanni Gibson. Gibson viene de preparatoria, prospecto de 4 estrellas. De Arkansas Pine Bluff. De Arkansas Pine Bluff. Sategna, el receptor que se transfiere de Arkansas, él va en el slot, es velocista. Se habla de Keontae Lewis, receptor de Wisconsin, se transfiere, un target físico para pases profundos. Y se habla de Josiah Martin, receptor, también recluta de la preparatoria, un freshman prometedor. O sea, cambiaron absolutamente todo y también llegaron 2 alas cerradas. Will Huggins de Northwest Missouri State se transfiere, 6'6", 262 libras, sería el titular. Y Carson Kent, a la cerrada de Kenosha State, se transfiere, una opción ahí versátil. Entonces, estás hablando de
6, 7 jugadores completamente nuevos para atrapar pases, porque en serio, el año pasado, yo diría más que jugadores esquema, no había nada que hacer, ¿eh? O sea, Para media temporada, los 5 que empezaron como titulares en la parte alta del depth chart, los 5 ya estaban en, bueno, no el IR, porque eso no existe en el colegial, pero ya no regresaron por fuera lesión. de combate. Entonces, eso es lo que pasó con Oklahoma, año 4. Y ya se me hace muy curioso cómo se espejea lo que sucede en Oklahoma con lo que sucede con los troyanos, ¿no? Y invoco a los troyanos por Lincoln Riley, que allá es súper ataque, bien bonito todo. La defensa mejoró el año pasado, pero no terminó de cuajar. Contra los equipos grandes se quedaron en 3 puntos a 7 puntos. Y estos mismos cuestionamientos de, oigan, ¿vamos hacia adelante o seguimos estancados, no? Porque yo veo ahorita a los Sooners, los veo con momios de más 6,000 para quedar campeones nacionales. Esto los pone en el rango de South Carolina Gamecocks, que hablamos de ellos la semana pasada y prefiero a los Gamecocks. Los pone en el rango de los Tennessee Volunteers, que creo que ese es el rango correcto, creo que prefiero Oklahoma. De acuerdo. Sí. Y los pone detrás, por ejemplo, de Texas A&M, de los Aggies, que vamos a hablar de ellos hoy, y de los Miami Hurricanes, con momios los dos de más 4,000. Entonces están completamente fuera del radar para algo importante a nivel nacional. Y ya dentro de la SEC, momios para quedar campeones Oklahoma de más 2,500. Detrás de South Carolina con más 2,200, de los Gators con más 2,200 y hasta de los Tennessee Volunteers, que ese momio lo detestamos, con más 1,800. No figuran ya, no se espera nada de Oklahoma. No se espera. Y ahora sí, altas, bajas, se te olvidó nada más pasar ese dato. 6.5 las victorias, o sea, realmente apenas rozando el tazón. O sea, para la gente que no siga el fútbol americano colegial, para llegar a un tazón colegial mínimo tienes que tener 6 victorias para ser invitado a un tazón. Y eso de los bajitos, ¿no? De los bajitos, ahora sí, de la primera semana de los tazones, la tercera semana de diciembre, si lo quieren ver así. Pues el Santi es mi amigo Bowl. Ese te alcanza si consigues ese punto nada. Yo en otros lados estoy viendo que se esperan 8 victorias de ellos, pero yo estoy más en el rango que mencionaste, Yayo. Yo creo que 7 para abajo. Sí, o sea, no confían en Matir, entonces, es lo que me están diciendo. Yo sí no en un año no creen que él solito sea suficiente. Correcto. Exacto. Él solo no es suficiente para levantar el barco de los Sooners. Eso es lo que yo creo. O sea, la ofensiva va a mejorar, sí, tiene que mejorar. La defensiva, lo que mejor tiene es su línea defensiva. Regresan 3 titulares, que eso es de los 6, creo que es lo mejor. Entonces yo creo que sí, Matí no va a poder sacar el barco él solito adelante, ¿no? O sea, y además, con todo el talento que trajeron, sí trajeron jugadores 3 estrellas, 4 estrellas, pero si se dan cuenta, ninguno es de una universidad prestigiosa o que tengan datos impresionantes. Son universidades chicas del Championship Subdivision, o del G5, bueno, ya del G6. Yo creo que eso les va a impactar. Yo creo que necesitan un año de aprendizaje para que tenga un segundo año, pero yo no creo que lleguen a ese quinto año. Santi, platícame del calendario que ya tenemos en pantalla. Los rivales fuera de conferencia que enfrentan son sencillos, excepto por Michigan, pero sabemos que Michigan en este momento es un poco una incógnita porque todos anticipamos que van a ser muy buenos con Bryce Underwood, pero no lo sabemos. Bryce Underwood nunca ha jugado, entonces este equipo es un claro ejemplo de que nunca podemos proyectar que un jugador va a funcionar solo porque está bien rankeado. Jackson Arnold, su mariscal de campo titular del año pasado, era el tercero de su generación y le fue terrible y ya está en otro programa y Marcel Reed lo sustituyó. Perdón, no Marcel Reed, se me fue el nombre del mariscal de campo, ahorita lo recuerdo, pero lo termina sustituyendo, ¿no? No podemos darlo por sentado. Entonces ahí es un juego interesante que vamos a ver. Después de los rivales que van a recibir en casa dentro del ACC, LSU, Ole Miss, yo creo que son juegos que van a perder abiertamente. Contra Alabama de visitante, contra South Carolina van a ser juegos muy complicados, contra Texas también. El calendario está muy perro. Sí, es decir, viendo rapidito los juegos a domicilio de la SEC, Alabama, South Carolina, Tennessee, Texas. Yo creo que de esos, si sacan uno va a ser Tennessee, y porque tienen mejor quarterback, punto. De los que tendrán contra la SEC en casa, veo Auburn, LSU, Ole Miss, Missouri. Creo que sacan Auburn, creo que sacan Missouri. No veo Ole Miss, no veo LSU. Y fuera de conferencia está Illinois State, Michigan, Temple y Kent State. Creo que pierden contra Michigan. Temple quizás lo sufren un poco más, pero creo que hay 3 victorias más. Entonces, estoy viendo 3 victorias en la primera parte de la imagen que tenemos en pantalla. Una
digamos, 2 victorias más contra Mizzou y contra Auburn, vamos en 5. Súmale quizás una contra Tennessee. Me salen 6 victorias ya yo. ¿Sí? Voy a tomar bajas 6.5. Yo también tomaría bajas ahorita viendo el calendario, sí. Y ahí te va. Michigan, Auburn y Missouri van a hacer tiros, ¿eh? O sea, son equipos parejos. O sea, imagínense, Missouri está parejo con Sooners. ¿Quién iba a pensar eso hace unos 5 o 6 años, que Missouri iba a estar al mismo nivel que los Sooners de Oklahoma? Que eso es alarmante para la cultura y para la historia que tienen los Sooners al día de hoy. Entonces, grave. Yo le voy bajas. Yo no veo cómo le ganan a Texas, yo no veo cómo le ganan a South Carolina, Alabama. Bueno, el año pasado le ganaron a Alabama, yo no sé cómo, pero le ganaron a Alabama, ¿no? Es uno de los partidos más horrendos que hubo. Línea defensiva contra los problemas que tuvo Alabama a mitad de campaña, y ahí fue. O sea, le ensuciaron el partido y les alcanzó. No esperaría que se repitiera a ese nivel. Yo tampoco, porque pues ahora es de visita, ¿no? Yo creo que Michigan va a ser un tirote, o sea, va a estar interesante el juego porque estamos hablando del mismo nivel, pero yo creo que los Wolverines le sacan el juego, ¿eh? El Temple, hay que ver cómo está, o sea, hay que ver el primer juego. Yo a veces necesito ver el primer juego para ya en papel tendría que ganarle a Temple y a Kent State sin problemas. Pero si ya me... ok. Sí, es que cuando lo planteaste al principio de Temple, dije, ve perdible el juego de Temple, no, pues Oklahoma es un desastre, o sea, este va a ser un programa desastroso esta temporada, pero no, que ya dices que deberían de ganar claramente, ¿de acuerdo? Exacto. Con 6.5 me suena a despido de Brent Venables a final de temporada. Yo también, yo creo que desgraciadamente sí, y no se ve cómo vaya a levantar el programa, ese es el problema, que tú dijeras, ay, va progresando, dices, ok, pero no va progresando. La única forma sería que Matir verdaderamente la rompa, pueda replicar esa producción, ¿no? Es un jugador que a mí físicamente me recuerda mucho a Bo Nix, pero a ver, vamos a aclarar, porque no estoy diciendo que es el próximo Bo Nix, la gente se queda con eso cuando haces una comparación. A mí me gusta comparar para después resaltar las diferencias y que entendamos cuál es el estilo y qué es lo que aporta este jugador específicamente. ¿Por qué me recuerda a Bo Nix? Porque es un jugador que es una amenaza pasando el balón y también corriendo, sin ser el más explosivo, sin ser el más rápido, pero sí tiene mucha fuerza. La mayoría de sus pases también, si tú lo ves jugar, son en la línea de golpeo y de repente un bombazo. Entonces es un jugador que distribuye mucho el balón y de vez en cuando lanza rutas verticales, pero realmente lo que mejor hace en este momento es correr. Entonces tendría que dar un paso hacia adelante sustancial, así como sucedió con Bo Nix en su última temporada de Oregon, para que este equipo sea competitivo. Llegó con el mismo coordinador ofensivo que tenía en Washington State, entonces ahí hay cierta esperanza de que pueda echar la mano y que no haya un periodo de ajuste tan grande, porque en teoría es la misma ofensiva, pero entre el calendario difícil y el hecho de que ya resaltamos todos los receptores que no tienen realmente nada de experiencia. J.D. Nott, que el año pasado se lesionó y no terminó de explotar como lo hizo en 2023. Todas esas cuestiones, pues sí, este equipo se ve rezagado. Y esa es la recomendación, damas y caballeros. Si van a apostar, bajas. Oklahoma, 6.5 victorias.